¿Quieres degradarme ahora mismo, Miranda? Perfecto. Porque en el segundo que firmes ese papel, esta compañía me deberá 2.400 millones de pesos antes de la hora del almuerzo. La sala de conferencias quedó en un silencio sepulcral. Recursos Humanos colocó la carta de traslado frente a mi problemas de desempeño, lo llamaron. Coloqué otro sobre en la mesa, el original notariado de mi cláusula de bono de integridad. Una degradación destinada a humillarme. No tenía ni idea de que era el interruptor que activaba la bomba contractual que había enterrado hacía 6 años. Mientras su abogado susurraba, «Eso es imposible», empujé mi teléfono hacia el altavoz. Escuchen. Este es el banco depositario confirmando las condiciones de activación. El reloj acaba de empezar a correr. Mi nombre es Alejandro Valdivia. Tengo 52 años, soy el líder senior de cumplimiento de contratos en Cima Defensa. A las 10:02 de un martes por la mañana de octubre de 2024, me senté en la sala de conferencias 12 viendo cómo se desarrollaba el asesinato de mi carrera. Pero me había estado preparando para este momento durante más tiempo del que ellos lo habían estado planeando. Verás, cuando pasas 10 años en la inteligencia del ejército analizando el fraude de contratistas en zonas de conflicto del país, aprendes un par de cosas sobre la paciencia y la ciencia forense financiera. También aprendes que las mayores amenazas para el éxito de la misión suelen provenir de tu propio campamento. El mundo corporativo mexicano no es diferente de la contratación militar, siempre hay alguien que busca quedarse con una parte mientras se envuelve en la bandera. Miranda Cervantes, mi supervisora directa durante los últimos 3 años, estaba sentada a la cabeza de la mesa. Su traje de poder no podía ocultar la satisfacción que se filtraba a través de su máscara corporativa. A su derecha, Andrés Lozano de Recursos Humanos aferraba una carpeta de Manila como si estuviera sosteniendo los códigos de lanzamiento. Patricia Piedrasanta, nuestra directora financiera que se unió en 2019, se recostaba en su silla con la arrogancia casual de alguien que se creía intocable. El asesor legal interno de la compañía, un tipo nervioso llamado Pérez, no dejaba de ajustarse las gafas como si pudieran salvarlo de lo que se avecinaba. Alejandro, hemos convocado esta reunión para discutir tus recientes problemas de desempeño, comenzó Miranda, usando esa voz falsa y preocupada que enseñan en los seminarios de gestión. Tu falta de cooperación y los repetidos casos de excederte en tu autoridad no nos han dejado otra opción. Andrés deslizó el aviso de traslado sobre la mesa de caoba. Con efecto inmediato, se te reasigna a analista de cumplimiento junior. Se revocará tu acceso a los sistemas ejecutivos y reportarás a Tomás Ferrer en la oficina del sótano. El sótano. Donde las carreras van a morir en Cima Defensa. Había visto a gente buena desaparecer allí abajo después de hacer demasiadas preguntas sobre sobrecostos y relaciones con proveedores. Les dejé disfrutar de su momento. Luego, metí la mano en mi maletín de cuero, el mismo que había llevado durante 3 despliegues analizando el fraude de contratistas, y saqué un sobre de color crema. La marca de agua del Banco del Poniente captó las luces de la sala de conferencias a la perfección. Antes de continuar, dije, manteniendo mi voz tan firme como la adquisición de un objetivo, ustedes deberían echar un vistazo a esto. Pérez tomó torpemente el documento como si pudiera explotar. Su rostro se puso blanco mientras leía la primera página. Esto es una cláusula de desempeño por integridad y de activación por cambio. Con la firma del director ejecutivo Morales. Notariada, archivada en un banco depositario. ¿Sigue activa? Patricia se enderezó como si alguien hubiera activado su asiento eyectable. ¿De qué demonios está hablando? Me incliné hacia adelante. Hace 6 años, durante la fusión de Cima y Sistemas Titán en 2018, negocié una cláusula de protección específica en mi contrato de trabajo. Si presento una advertencia de integridad sobre violaciones regulatorias que superen los 500 millones de pesos, y la compañía responde con una degradación, aislamiento o despido antes de abordar el problema de fondo, se activa un pago inmediato del fondo de incentivos de cumplimiento restante, actualmente 2.400 millones de pesos. Eso es ridículo, farfulló Miranda. Ninguna junta directiva aprobaría algo así. Página 7, sección 4, dije. Firmado por Héctor Morales cuando era director ejecutivo, aprobado por el Comité de Compensación durante el caos de la fusión. La Junta había autorizado hasta 2.400 millones durante 5 años para incentivos de cumplimiento.
Mi cláusula permite la distribución anticipada del fondo restante si se detecta un fraude importante y la compañía toma represalias contra el denunciante. Aquí está la parte hermosa de los acuerdos de fideicomiso irrevocables: una vez que se activan, la gerencia actual no puede detenerlos. Saqué mi teléfono y puse el altavoz. El Banco del Poniente respondió al segundo timbre. Servicios Fiduciarios del Poniente, Departamento Fiduciario. Soy Alejandro Valdivia, verificación de cuenta 9847. Necesito confirmación inmediata del estado de activación de la cláusula de integridad de Cima Defensa. Buenos días, señor Valdivia. Se oyeron teclas en el fondo. Su notificación formal fue recibida hace 48 horas. Tras la verificación de una acción laboral adversa que califique, el desembolso de 2.400 millones de pesos se procesará automáticamente desde el Fondo de Incentivos de Cumplimiento restante. ¿Tiene algún evento que reportar? Miré directamente a Miranda. Estoy siendo degradado en este momento, en represalia directa por reportar un fraude ejecutivo que supera los 1.000 millones de pesos. Entendido. Por favor, haga que un representante de la compañía confirme la acción laboral. La sala explotó. Patricia golpeó la mesa con la mano con tanta fuerza que hizo temblar los vasos de agua. Pérez comenzó a teclear frenéticamente en su computadora portátil. La carpeta de Andrés se esparció por el suelo como metralla. Pero la trampa ya estaba tendida. Habían entrado en una emboscada preparada durante 6 años, y ahora la salida estaba sellada. ¿Quieres saber cómo monté todo esto? Se remonta a 2018, cuando Cima estaba adquiriendo Sistemas Titán. Fue la fusión más grande de nuestro sector ese año, 560.000 millones de pesos en activos combinados, miles de contratos de defensa que necesitaban revisión y armonización. Como especialista principal en contratos con habilitación de seguridad de alto secreto, estuve ahogado en documentos de adquisición clasificados durante 8 meses seguidos. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre el entrenamiento de inteligencia: te enseña a ver patrones y oportunidades donde otros ven caos. Todas esas noches revisando documentos de la fusión, empecé a notar algo interesante en las estructuras financieras. Los acuerdos de fusión incluían protecciones mejoradas para denunciantes, un teatro corporativo estándar después de todos los escándalos de corrupción. Pero el Comité de Compensación también había aprobado un nuevo plan de incentivos a largo plazo con un enfoque específico, un fondo de incentivos de cumplimiento diseñado para recompensar a los empleados que identificaran riesgos regulatorios importantes antes de que se convirtieran en cancelaciones de contratos de la Sedena. El fondo se financió con 2.400 millones de pesos de las reservas de la fusión, dinero reservado para cubrir posibles multas y costos legales de la integración de 2 grandes contratistas de defensa. Se suponía que se distribuiría durante 5 años a varios oficiales de riesgo, equipos de cumplimiento e iniciativas de detección de fraude. Fue entonces cuando mi entrenamiento de inteligencia se activó. ¿Qué pasaría si una persona pudiera ganar una porción significativa de ese fondo identificando un problema realmente grande? ¿Y qué pasaría si esa misma persona necesitara protección contra represalias? Estaba negociando mi propio ascenso a líder senior de contratos como parte de la reestructuración posterior a la fusión. Recursos Humanos estaba abrumado con la integración de 12.000 empleados, el departamento legal estaba sepultado en presentaciones regulatorias y todos querían que los contratos de la Sedena se transfirieran ayer. Era el entorno operativo perfecto para un lenguaje contractual creativo. Necesito protecciones mejoradas, le dije a Marta Reyes, la directora jurídica. Le quedaban 60 días para jubilarse y firmaba documentos como si estuviera procesando papeles de baja al final de un despliegue. ¿La indemnización estándar no es suficiente?, preguntó, apenas levantando la vista de su pluma Montblanc. Revisaré contratos ejecutivos por valor de miles de millones en fondos de la Sedena. Mi habilitación de seguridad me da acceso a datos de adquisición clasificados. Si señalo algo grave y enfrento represalias, las protecciones estándar no cubrirán mi hipoteca ni la seguridad de mi familia. Hizo un gesto con la mano como si estuviera despidiendo a un subordinado. Redacta algo razonable y lo revisaré. Razonable. En el trabajo de inteligencia, esa palabra significa lo que sea que sirva a la misión. Así que elaboré la cláusula de desempeño por integridad y de activación por cambio con la precisión de un paquete de objetivos.
Si presentaba una advertencia de integridad de código rojo sobre irregularidades financieras que afectaran a más de 500 millones en fondos de la compañía, y la compañía respondía con cualquier acción laboral adversa en un plazo de 30 días antes de resolver el problema, recibiría la distribución anticipada del fondo de incentivos de cumplimiento restante como un pago único. Pero aquí es donde apliqué verdadera pericia profesional. No solo la enterré en mi contrato de trabajo, donde algún futuro abogado podría encontrarla durante la presentación de pruebas. La estructuré como una carta adjunta al plan de incentivos a largo plazo, que solo requería la aprobación del director ejecutivo y del comité de compensación, no una revisión completa de la Junta. Luego, establecí un acuerdo de fideicomiso irrevocable con el Banco del Poniente, nuestro proveedor de custodia para fusiones y adquisiciones, con condiciones de activación específicas que liberarían los fondos automáticamente una vez verificados. Las instrucciones del fideicomiso eran a prueba de balas, tras recibir una advertencia de integridad verificada seguida de una acción laboral adversa en un plazo de 30 días, liberar el saldo restante del fondo a Alejandro Valdivia. Sin cláusula de devolución. Sin periodo de subsanación. Sin necesidad de aprobaciones adicionales. Héctor Morales, el director ejecutivo saliente, lo firmó sin siquiera leer los anexos. ¿Por qué le importaría? Se dirigía a un paracaídas de oro de 1.000 millones de pesos y un puesto en la Junta del Grupo Aerodefensa Nacional, GAN. El Comité de Compensación lo aprobó sin más junto con otras 40 modificaciones relacionadas con la fusión durante una reunión de 90 minutos. Marta lo bendijo con el sello de aprobación del departamento legal, probablemente pensando que era solo otro bono de retención. Luego hice lo más inteligente de mi carrera militar y civil, esperé. Archivé los documentos ejecutados en el Banco del Poniente, envié copias certificadas a mi abogado en Bravo y Roldán y guardé los originales en una caja de seguridad en un banco diferente. Durante 6 años, fui el empleado modelo. Evaluaciones impecables, elogios por ahorros de costos en contratos de la Sedena, incluso gané el premio del presidente a la optimización de contratos en 2021. Todo mientras llevaba una póliza de seguro de 2.400 millones de pesos contra represalias corporativas, financiada por los mismos ejecutivos que eventualmente intentarían destruirme. Porque esto es lo que aprendí cazando criminales financieros en el país, alguien siempre se vuelve codicioso. Y cuando intentan silenciar al tipo que sabe dónde están enterrados los cuerpos, más vale que tengas tu plan de extracción cargado y listo. Hace 2 años, en marzo de 2022, me topé con el hilo que desentrañaría toda la operación de Patricia Piedrasanta. Comenzó de manera bastante simple, una revisión trimestral de rutina de los contratos de proveedores de alto valor. Servicios Lomas Escondidas llamó mi atención, 22 millones de pesos mensuales por sistemas especializados de gestión térmica en nuestras instalaciones de Querétaro. Ahora bien, he revisado miles de facturas de contratistas de defensa a lo largo de los años. Cuando has pasado una década analizando irregularidades financieras en los pagos a contratistas, desarrollas un olfato para las cosas que no huelen bien. Esta apestaba. Saqué el archivo del proveedor de nuestra base de datos segura. Servicios Lomas Escondidas se constituyó en enero de 2020, convenientemente justo después de que Patricia se uniera como directora financiera en 2019. Sin sitio web, sin certificaciones de la industria, sin directorio de empleados. La dirección registrada era una oficina virtual en Polanco, Ciudad de México. Primera señal de alerta, basada en todos los patrones de fraude que había visto. Crucé las autorizaciones de pago desde que comenzaron en 2020. Cada una de las facturas llevaba la firma digital de Patricia Piedrasanta. No rotaban entre sus adjuntos como los protocolos normales de adquisición. No se delegaban durante sus vacaciones o viajes de negocios. Siempre Patricia, generalmente aprobadas dentro de las 6 horas posteriores a la presentación, sin importar el día o la hora. Segunda señal de alerta. En la contratación militar, ese tipo de control personal sobre los pagos grita esquema de sobornos. Luego busqué en el Registro Público de Comercio, una habilidad que había aprendido rastreando empresas fantasma utilizadas para lavar fondos de contratistas. ¿El agente registrado de Servicios Lomas Escondidas? Inversiones Familiares Piedrasanta SDRL, la misma entidad que Patricia declaró en sus formularios anuales de conflicto de intereses ejecutivos como su vehículo de inversión personal. Nuestra directora financiera estaba pagando 264 millones de pesos anuales a su propia empresa fantasma. Revisé 4 años de registros de pago desde enero de 2020 hasta marzo de 2024.
Daño total, 1,056 millones de pesos. Pero así es como se mantuvo fuera del radar, una clásica distracción que había visto usar a contratistas corruptos. Las facturas se dividían entre múltiples centros de costos en toda la estructura presupuestaria de CIMA. A instalaciones se le facturaban reparaciones de emergencia del sistema de enfriamiento. A infraestructura de tecnologías de la información se le cobraba la optimización climática de la sala de servidores. A mantenimiento de edificios se le cargaban mejoras de emergencia de climatización. A investigación y desarrollo se le facturaban controles ambientales de laboratorio. Ningún responsable de presupuesto veía el panorama completo. Cada departamento pensaba que estaba pagando por servicios legítimos dentro de sus propias necesidades operativas. Pasé 3 semanas haciendo lo que el ejército me había entrenado para hacer, seguir el rastro del dinero con precisión forense. Órdenes de compra con números secuenciales que no coincidían con nuestro sistema interno de planificación de recursos empresariales. Facturas con plantillas de formato idénticas y los mismos errores gramaticales mes tras mes. Hilos de correo electrónico donde Patricia instruía explícitamente a contabilidad para que acelerara el pago de infraestructura crítica y omitiera la verificación estándar de proveedores debido a necesidades operativas urgentes. Pero aquí está la prueba irrefutable que demostró que todo era una farsa. Saqué los permisos de construcción y las órdenes de trabajo de nuestras instalaciones de Querétaro de los registros municipales. Ninguna instalación importante de climatización. Ningún sistema de enfriamiento nuevo. Ninguna mejora en la gestión térmica. Ninguna reparación de emergencia que requiriera 22 millones de pesos mensuales. Las facturas eran una fabricación completa. Era hora de la escalada formal de integridad que salvaría a la compañía millones o activaría mi estrategia de salida. Preparé un informe de 47 páginas con diagramas de flujo financiero que mostraban el dinero moviéndose de CIMA Defensa a servicios Lomas Escondidas y a inversiones familiares Piedrasanta. Era un análisis de estilo militar con copias de las facturas falsas, los registros corporativos, los registros de permisos municipales y fotografías de la oficina virtual que servía como sede corporativa de servicios Lomas Escondidas. El 15 de septiembre de 2024, a las 9:30 de la mañana, presenté mi advertencia de integridad de código rojo al Consejo Fiduciario Interno. Era un formato de informe completo al estilo de la Sedena con un resumen ejecutivo, hallazgos detallados, evaluación del impacto financiero y acciones recomendadas. Copié al presidente del Comité de Auditoría, envié notificaciones a los departamentos legal y de recursos humanos, y reenvié todo a mi abogado personal para la retención de litigios. La advertencia documentaba 1,056 millones de pesos en pagos fraudulentos durante 4 años y 8 meses. La respuesta de Miranda fue rápida y quirúrgica, como un ataque de operaciones especiales diseñado para neutralizar una amenaza. Para el mediodía, mi acceso a la base de datos de adquisiciones fue suspendido temporalmente por mantenimiento rutinario del sistema. A las 3 de la tarde, fui excluido de la reunión informativa ejecutiva semanal debido a conflictos de programación con nuevas prioridades estratégicas. Al cierre de la jornada, la mitad de mi equipo fue reasignado para apoyar iniciativas críticas de propuestas a la Sedena bajo diferentes gerentes. El martes trajo más ataques de precisión. Mi lugar de estacionamiento corporativo fue reasignado debido a requisitos de optimización de instalaciones. Mi tarjeta de crédito de la compañía fue marcada por patrones de actividad inusuales que requieren revisión de seguridad, a pesar de no tener cargos en el último mes. El Departamento de Tecnologías de la Información reportó dificultades técnicas con mi sistema de correo electrónico, pero solo para los mensajes dirigidos al Comité de Auditoría, al cumplimiento de la CNBV o al asesor legal externo. El miércoles por la mañana, Miranda me convocó a su oficina de la esquina. Ventanas del suelo al techo, posicionamiento de poder, el tipo de montaje de intimidación diseñado para doblegar a los subordinados. Había visto la misma psicología utilizada en las instalaciones de interrogatorio. Estás entrando en territorio peligroso, Alejandro, dijo, sin molestarse en formalidades corporativas. Estoy siguiendo los protocolos de cumplimiento establecidos para irregularidades financieras que superan los umbrales de materialidad. Estás excediendo tu autoridad operativa. La gestión de proveedores y la supervisión de la directora financiera no están en tu carril. 1,056 millones de pesos en pagos fraudulentos a una empresa fantasma es exactamente mi carril. Es literalmente por lo que la Sedena requiere este puesto en los contratistas de defensa. Su sonrisa tenía toda la calidez de un láser de puntería.
¿Sabes lo que les pasa a los empleados que no entienden la cadena de mando operativa? ¿Cumplen con su deber fiduciario para con los accionistas y los contribuyentes? ¿Se encuentran reasignados a puestos más adecuados a sus capacidades colaborativas? ¿O se encuentran buscando nuevas oportunidades en el sector privado? Mantuve registros operativos detallados de cada acción de represalia, igual que documentar el contacto con el enemigo en una zona de combate. Capturas de pantalla del acceso revocado al sistema con marcas de tiempo. Metadatos de correo electrónico que mostraban reuniones excluidas y comunicaciones bloqueadas. Grabaciones de voz de amenazas veladas usando la aplicación de grabación de mi teléfono personal. Mi abogado en Bravo y Roldán recibía copias encriptadas de todo en tiempo real. Las condiciones de activación del fideicomiso estaban encajando como una operación militar perfectamente coordinada con múltiples líneas de fase cruzándose según lo programado. El jueves, Recursos Humanos programó mi primera sesión de optimización del desempeño. La oficina de Andrés Lozano olía a desinfectante corporativo y a pánico apenas contenido. El tipo sudaba como alguien a punto de pisar un artefacto explosivo improvisado. Varios colegas de alto nivel han expresado preocupaciones sobre tu dinámica de colaboración e integración cultural, dijo, deslizando un plan de mejora del desempeño sobre su escritorio como si estuviera sirviendo una sentencia de muerte. ¿Qué colegas específicamente? Esa es información confidencial. Pero hay un patrón de comportamiento consistente que sugiere que podrías beneficiarte de nuestro programa de realineación y optimización de empleados. Programa de realineación y optimización de empleados, jerga corporativa para estamos construyendo tu expediente de despido con documentación que se sostendrá en los tribunales. El plan de mejora del desempeño era una obra maestra de objetivos vagos e inconmensurables, demostrar una dinámica de equipo interfuncional mejorada. Mejorar la alineación cultural con las prioridades organizativas. Mostrar una mayor flexibilidad en las definiciones de los límites del rol. Imposible de cuantificar, fácil de fallar, diseñado para justificar el despido por causa justificada. Esto parece prematuro, dije, manteniendo mi voz nivelada. Mi última evaluación de desempeño anual fue calificada como, supera las expectativas, en todas las categorías de evaluación. Esa evaluación se completó antes de que salieran a la luz las recientes observaciones de comportamiento. Firma aquí para acusar recibo y comprensión. Firmé. Luego fotografié cada página con mi teléfono personal mientras él fingía revisar su calendario. Preservación de pruebas, otra habilidad que el ejército me había enseñado bien. Las 2 semanas siguientes fueron operaciones psicológicas de manual, diseñadas para quebrar mi resistencia y forzar mi renuncia. Invitaciones a reuniones enviadas 20 minutos antes de la hora de inicio para salas de conferencias en el lado opuesto del campus. Correos electrónicos críticos que llegaban a las 5:15 de la tarde los viernes requiriendo respuestas detalladas para el lunes por la mañana. Proyectos reasignados sin notificación, para luego ser cuestionados sobre plazos incumplidos de trabajo que ya no era de mi propiedad o al que no tenía acceso. Pero Andrés cometió un error táctico crucial, documentó cada incidente fabricado en su pequeña carpeta de Manila de evidencia falsa. Llegada tardía a una reunión programada durante mi periodo de almuerzo preaprobado. No responder a correos electrónicos enviados a mi cuenta corporativa deshabilitada. Faltar a una sesión de capacitación obligatoria que solo existía en su imaginación. Estaba construyendo sistemáticamente mi caso de despido con la minuciosidad de un oficial de logística. Lo que no se daba cuenta era que simultáneamente estaba construyendo mi caso legal con el mismo nivel de detalle. Interpreté perfectamente el papel del empleado confundido pero serio, enviando solicitudes amables de aclaración que nunca llegaron, pidiendo orientación que nunca se proporcionó, solicitando acceso a sistemas que permanecían misteriosamente no disponibles. Cada intercambio se copió a mi cuenta de correo electrónico personal, creando un rastro de evidencia que haría la carrera de un fiscal militar. Mientras tanto, Miranda apretaba los tornillos operativos con una presión creciente. Mi autoridad de firma se redujo de 100 millones a 1 millón de pesos. Realineación temporal de responsabilidades fiscales pendiente de reestructuración organizativa. Los miembros restantes de mi equipo recibieron instrucciones explícitas de canalizar todas las decisiones a través de su oficina. Protocolos de supervisión mejorados durante el periodo de transición actual. El insulto operativo final llegó con el organigrama actualizado publicado en octubre de 2024. Mi puesto todavía existía en el papel,
Pero ahora reportaba a Tomás Ferrer, de 28 años, 18 meses después de salir de la escuela de negocios, contratado como gerente asociado junior con 0 experiencia en contratación de defensa. Reportar a alguien lo suficientemente joven como para ser mi hijo y lo suficientemente novato como para pensar que los contratos de la Sedena eran solo versiones más grandes de las órdenes de compra civiles, o renunciar en humillación. Fue entonces cuando presenté la notificación formal de escalada de integridad ante el Banco del Poniente, activando la fase final de una operación planeada durante 6 años. La notificación formal se envió por correo certificado al secretario de la Junta, al Banco del Poniente y a mi abogado el 10 de octubre de 2024. No era la advertencia informal que había presentado en septiembre, este era el gatillo legal descrito en la cláusula de mi contrato, el cable trampa que detonaría mi póliza de seguro financiero. El reloj comenzó oficialmente una cuenta regresiva de 30 días. Patricia debió haber presentido algo, porque en 48 horas, Servicios Lomas Escondidas presentó su factura final y anunció que cesaba sus operaciones debido a una reestructuración estratégica del negocio. ¡Qué momento tan conveniente! 1,056 millones de pesos extraídos en 4 años y 8 meses, y ahora la empresa fantasma se estaba disolviendo en el cementerio corporativo donde los crímenes financieros van a esconderse. Mientras tanto, ya me había puesto en contacto con la agente especial de la Fiscalía General de la República, FGR, Carla Montes, quien llevaba 8 años trabajando en casos de fraude de contratistas de defensa. Resulta que la Fiscalía había estado rastreando un patrón de irregularidades en las adquisiciones en múltiples contratistas de defensa, pero no podía obtener acceso interno a los sistemas financieros. Mi paquete de pruebas no era solo sobre CIMA, era la pieza que faltaba en una investigación mucho más grande. Necesitas abandonar esta investigación, me dijo Miranda durante una reunión emboscada en la sala de conferencias ejecutiva el 12 de octubre. Sin agenda, sin testigos, solo ella, yo y amenazas apenas disimuladas. El asunto de Servicios Lomas Escondidas está resuelto. El proveedor se ha ido. No hay daño, no hay falta. 1,056 millones de pesos en pagos fraudulentos no es, sin daño, dije. Eso es dinero de los contribuyentes destinado a la defensa nacional. Presuntos pagos a un proveedor aprobado siguiendo los procedimientos de adquisición establecidos. Los procedimientos de tu amiga Patricia, diseñados para eludir la supervisión de la Sedena. Su expresión podría haber congelado nitrógeno líquido. Patricia está llevando a cabo una revisión interna con auditores externos. Tu escalada es prematura y perjudicial. Retira la queja y podremos discutir tu futuro aquí. ¿Mi futuro? Pensé que tenía uno. Líder senior de contratos con habilitación de seguridad de alto secreto, ¿recuerdas? Se reclinó, estudiándome como un francotirador seleccionando la prioridad del objetivo. Los roles evolucionan, Alejandro. Las compañías necesitan jugadores de equipo que entiendan las prioridades operativas, no cruzados que piensan que están salvando el mundo. Pero somos gente razonable. Andrés está preparando un generoso paquete de transición. 12 meses de indemnización, beneficios completos, recomendaciones excelentes. Todo lo que tienes que hacer es retirar tu queja y firmar un acuerdo de separación estándar. Estándar, es decir, un acuerdo de confidencialidad con dientes que enterraría todo para siempre y garantizaría que el esquema de Patricia permaneciera oculto. Necesitaré revisar cualquier propuesta con mi abogado, dije. Por supuesto. La tendrás el lunes por la mañana. Tómate el fin de semana para considerar qué es lo mejor para todos los involucrados. Lo que ella no sabía era que yo ya había considerado todos los ángulos y había simulado todas las respuestas posibles. Y en 72 horas, su lunes por la mañana llegaría con una factura de 2.400 millones de pesos adjunta. La oferta generosa del lunes aterrizó en mi escritorio con toda la calidez de una orden de ejecución. 12 meses de salario base, sin bonificación, sin opciones de pensión adquiridas. El acuerdo de confidencialidad tenía 18 páginas de cláusulas de silencio agresivas diseñadas para evitar cualquier divulgación sobre Servicios Lomas Escondidas, Patricia Piedrasanta o procesos de negocio propietarios. Firma antes del viernes a las 5 de la tarde o enfréntate a un despido inmediato por causa justificada. Sonreí, asentí, interpreté al soldado derrotado que considera la rendición. Entiendo que esta es una transición difícil, dijo Andrés, dándome una palmada en el hombro como si estuviera consolando a una baja.
Pero a veces una retirada estratégica beneficia los objetivos a largo plazo de todos. Dejé caer los hombros en aparente resignación. Puedo tener unos días para revisarlo con mi abogado y discutirlo con mi familia. Absolutamente, pero Alejandro, su voz se agudizó como una cuchilla al ser desenvainada, esta oferta expira el viernes a las 5 de la tarde. Después de eso, procederemos con los procedimientos de despido basados en el desempeño. El martes por la mañana trajo activos de inteligencia inesperados, el tipo de aliados que surgen cuando un liderazgo corrupto presiona demasiado a la gente buena. Janet Morales, de nóminas, me acorraló en el estacionamiento a las 7:45 de la mañana, usando una clásica técnica de entrega clandestina. No reacciones, susurró, entregándome un café con una unidad de memoria flash pegada debajo de la tapa. Revisa los archivos encriptados. Janet había descubierto algo que hacía que lo de servicios Lomas Escondidas pareciera un hurto menor. Bonos de retención para ejecutivos por un total de 1,780 millones de pesos en 3 años, que fluían a 7 ejecutivos de alto nivel a través de acuerdos de consultoría no especificados. Todos los pagos se canalizaban a través de la misma red bancaria que Servicios Lomas Escondidas. Patricia no solo estaba robando, estaba dirigiendo una operación sistemática de sobornos que convirtió a Cima en su cajero automático personal. El fraude total ascendía ahora a 2,840 millones de pesos, 1,056 millones a través de Servicios Lomas Escondidas más 1,780 millones en sobornos a ejecutivos. El jueves a la 1:30 de la madrugada, me reuní con Beto Martínez detrás del muelle de carga para lo que la comunidad de inteligencia llama un encuentro fugaz. Era el supervisor de seguridad nocturno, a 6 meses de la jubilación, harto de que los ejecutivos lo trataran como infraestructura invisible. Vi algo interesante el martes por la noche, dijo, encendiendo un cigarrillo con manos que claramente habían visto servicio militar. A las 0300 horas, la propia Piedrasanta cargando cajas de archivo en una furgoneta sin distintivos. Muchas cajas para que una directora financiera las maneje personalmente. ¿Cuántas cajas? 29. Las conté porque tuve que desactivar temporalmente la cámara del muelle para un mantenimiento de rutina. Sudaba como alguien que acababa de presenciar la destrucción de pruebas. Llevaba guantes de látex y no dejaba de mirar su reloj cada 30 segundos. Le deslicé 10.000 pesos en efectivo. Nunca me viste. Ver a quién, arrojó su cigarrillo a la oscuridad como si se deshiciera de un casquillo gastado. Para el jueves por la tarde, había reunido un cuadro de inteligencia completo. El esquema de sobornos, la destrucción de pruebas, incluso encontré las facturas fantasma que Patricia había creado para justificar los pagos de Servicios Lomas Escondidas después de que comenzara mi investigación. Trabajo de aficionado, había usado la misma plantilla de documento de formato portátil con marcas de tiempo de metadatos idénticas, un error que haría sonreír a los expertos en forense digital. Pero mantuve mi actuación de pájaro herido como un operativo encubierto. Asistí a sesiones de coaching con Andrés, asentí durante las conferencias de Miranda sobre alineación organizacional y prioridades estratégicas, e incluso le pedí a Tomás Ferrer, mi supuesto supervisor de 28 años, orientación sobre la planificación de la transición y los protocolos de transferencia de conocimientos. Luego ejecuté el movimiento táctico crítico. Notificación formal al Banco del Poniente, anticipando una acción laboral adversa inminente en un plazo de 72 horas tras una escalada de integridad de código rojo no resuelta. Por favor, prepárense para la liberación inmediata de los fondos del fideicomiso según los términos del acuerdo original y las condiciones de activación. Su respuesta llegó en 4 horas, precisa como una operación militar, acusado y verificado. Tras la recepción del evento de activación calificado, el fondo de incentivos de cumplimiento restante de 2.400 millones de pesos será liberado en un día hábil según las instrucciones de fideicomiso irrevocables. No se requieren aprobaciones adicionales. A la espera de la confirmación final. El viernes por la mañana, me vestí para la operación final como si me preparara para una sesión informativa de misión. Mi mejor traje, el gris carbón que había comprado después de cerrar el contrato de 6.800 millones de pesos con Sistemas Estratégicos Mexicanos, SEM. El pelo recortado, la postura militarmente recta, listo para lo que el ejército llama contacto con el enemigo. Envié un último correo electrónico a Miranda, copiando a Recursos Humanos y al Departamento Legal, listo para discutir las opciones de transición y finalizar la documentación. Disponible a las 10 de la mañana para una reunión concluyente.
Su respuesta fue inmediata y segura: Sala de conferencias 12. Tendremos toda la documentación final preparada para su firma. Ella pensaba que estaba llevando a cabo la fase final de mi despido. No tenía idea de que estaba entrando en una emboscada que llevaba 6 años de planificación y preparación. A las 9:58 de la mañana, transmití el paquete completo de pruebas a la agente especial de la FGR, Carla Montes, 847 páginas de documentación que incluían facturas fraudulentas, registros de empresas fantasma, la red corporativa completa que vinculaba las propiedades de Patricia con los proveedores de Cima, la evidencia de sobornos a ejecutivos de Janet y la declaración testimonial de Beto sobre la destrucción de pruebas. Un informe de inteligencia completo que mapeaba 2,840 millones de pesos en robos coordinados. A las 9:59 de la mañana, me paré fuera de la sala de conferencias 12, observando a través del cristal como si realizara un reconocimiento previo al asalto. La sonrisa confiada de Miranda sugería que la victoria estaba asegurada. La energía nerviosa de Andrés indicaba que sabía que algo andaba mal pero no podía identificar la amenaza. La postura arrogante de Patricia mostraba a una criminal que se creía intocable. Pérez revisaba frenéticamente documentos legales como si buscara una ruta de escape que no existía. A las 10 en punto, entré en mi partida final de 2.400 millones de pesos, llevando 6 años de preparación y todo el peso de la precisión militar. La batalla final estaba a punto de comenzar, y no tenían idea de que ya habían perdido. De vuelta en esa sala de conferencias, viendo sus rostros pasar por la incredulidad, la rabia y finalmente el terror, sentí la satisfacción de una misión cumplida con precisión militar. 6 años de paciencia, planificación y ejecución impecable uniéndose como una operación de ataque perfectamente coordinada. Aquí Servicios Fiduciarios del Poniente, la voz crepitó a través del altavoz con autoridad burocrática. He confirmado todas las condiciones de activación bajo la sección 7.3 del acuerdo de fideicomiso. La degradación de mala fe tras una escalada de integridad constituye un despido constructivo según los términos del contrato original. El desembolso de 2.400 millones de pesos se procesará en un día hábil. Soy Patricia Piedrasanta, directora financiera, ladró Patricia al teléfono como si estuviera dando órdenes a subordinados. Cancele esa transferencia inmediatamente. No se mueven fondos sin mi autorización directa. Lo siento, señora, pero estas son instrucciones de fideicomiso irrevocables ejecutadas hace 6 años durante la fusión de Cima Sistemas Titán. Los fondos se mantienen en cuentas de cumplimiento segregadas fuera del control operativo de Cima. Una vez que las condiciones de activación se verifican y se cumplen, la compañía no tiene autoridad para detener la transferencia. Saqué mi segunda carpeta, la que contenía la inteligencia de Janet y la declaración testimonial de Beto. Ya que estamos todos aquí, debería mencionar que copias del paquete completo de pruebas se enviaron a la agente especial de la FGR, Carla Montes, esta mañana. 2,840 millones de pesos en fraude coordinado, 1,056 millones a través de servicios Lomas Escondidas más 1,780 millones en esquemas de sobornos a ejecutivos canalizados a través de empresas fantasma. El rostro de Patricia se transformó de la confianza ejecutiva al pánico criminal, pasando del rojo al gris cadavérico en tiempo real. Además, continué con la calma precisión de un oficial de información, mis abogados en Bravo y Roldán han mantenido copias de seguridad completas de los documentos bajo retención de litigio federal. Y Patricia, cargar 29 cajas de pruebas en una furgoneta sin distintivos a las 0300 horas del martes fue una seguridad operativa descuidada. Beto Martínez te manda saludos. Miranda se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás como si hubiera activado un asiento eyectable. No puedes hacer esto. Esto es terrorismo corporativo. Yo no hice nada, dije, manteniendo mi posición sentada como si mantuviera una posición de ventaja. Ustedes lo hicieron. Cada acción de represalia, cada movimiento vengativo, cada intento sistemático de silenciar a un denunciante federal. Construyeron este caso contra ustedes mismos con la minuciosidad de una operación logística. Yo solo lo documenté con las habilidades que el ejército me enseñó. Mi teléfono vibró con un mensaje encriptado del Banco del Poniente, desembolso iniciado y confirmado. Finalización de la transferencia programada para el lunes, 10 de la mañana, hora del centro. Me levanté, arreglando mi chaqueta con la misma precisión que una vez había usado para ajustar mi uniforme. Damas y caballeros,
Tienen 2 días hábiles para explicar a su junta directiva por qué su antiguo líder senior de cumplimiento ahora posee 2.400 millones de pesos del dinero de los accionistas. Sospecho que tendrán algunas preguntas incisivas sobre la supervisión de la gestión. Cuando llegué a la puerta de la sala de conferencias, la voz de Patricia se quebró como la de alguien pidiendo un médico. Espera. Podemos negociar esto. Llegar a algún tipo de acuerdo. Me volví una última vez, encontrando su mirada con la misma intensidad que una vez había usado para dirigirme a testigos hostiles. El momento de la negociación fue cuando reporté 1,056 millones de pesos en fraude a través de los canales adecuados. Ustedes eligieron la represalia en su lugar. Disfruten explicando esa decisión táctica a la Fiscalía General de la República. El lunes por la mañana llegó con el tipo de justicia poética que hizo que mis 10 años analizando el fraude de contratistas en zonas de conflicto se sintieran como una preparación para este momento. A las 10:02 en punto, mi computadora portátil sonó con el sonido de la victoria total. Banco del Poniente. Transferencia bancaria completada. 240000000 de pesos acreditados en la cuenta que termina en 4471. Referencia: Fondo de Incentivos de Cumplimiento, liquidación de la cláusula de desempeño por integridad. 2.400 millones de pesos. 10 cifras que transformaron 6 años de planificación estratégica en independencia financiera permanente y la vindicación de cada principio que el ejército me había enseñado sobre el deber, el honor y la protección de los recursos de los contribuyentes. Me serví un café pluma de Hidalgo Premium en lugar de la bazofia institucional que había estado bebiendo encima y llamé a mi abogado, Javier, de Bravo y Roldán. Confirmación recibida, dije con la brevedad de un informe de misión exitoso. Felicitaciones, Alejandro. Aunque, francamente, somos nosotros quienes deberíamos estar agradecidos. La FGR emitió órdenes de registro adicionales esta mañana basadas en tu paquete de pruebas. Tu documentación los llevó a 6 ejecutivos más involucrados en la red de sobornos en 3 contratistas de defensa diferentes. Solo haciendo el trabajo para el que fui entrenado. El trabajo por el que intentaron castigarme. Hablando de consecuencias, la comparecencia federal de Patricia Piedrasanta es el jueves. Fraude electrónico, evasión de impuestos, delincuencia organizada. Se enfrenta a un mínimo de 20 a 25 años. Miranda y Andrés fueron despedidos por causa justificada esta mañana. Aparentemente, Andrés vomitó de verdad cuando el departamento legal le mostró tu expediente completo de pruebas. Sonreí, imaginando la reacción de Andrés cuando se dio cuenta de que cada correo electrónico vengativo, cada acción de represalia, cada problema de desempeño fabricado había sido documentado con precisión militar y sellado con exactitud forense. ¿Y qué hay de Cima en sí? La compañía pagó 5.700 millones de pesos en multas y devolución de ganancias a la CNBV y a la Secretaría de la Defensa, exactamente el doble del monto del fraude, como lo exigen los lineamientos del Código Penal Federal. Las acciones cayeron un 38% desde que se conoció la noticia. La Junta despidió a la mitad del equipo ejecutivo y contrató a un exinspector general de la Sedena como director ejecutivo interino. Lo llaman, transformación cultural completa y regreso a los principios éticos de contratación de defensa. El contraataque corporativo había sido rápido pero finalmente inútil. A las pocas horas de mi victoria, el equipo legal de emergencia de Cima presentó mociones en un tribunal colegiado de circuito intentando congelar la transferencia bancaria y anular el acuerdo de fideicomiso. Demasiado tarde, las instrucciones irrevocables no reconocen el arrepentimiento del comprador. Sus abogados de alto precio en Morales y Asociados afirmaron que la cláusula de integridad era desmesurada, violaba el orden público y constituía un enriquecimiento injusto. La jueza Rebeca Martínez tardó exactamente 15 minutos en denegar su solicitud de medida cautelar de emergencia. Su opinión escrita fue más devastadora que el fuego de artillería. La corporación demandante busca evitar las consecuencias de un contrato que negociaron y ejecutaron libremente, activado únicamente por su propia conducta de represalia contra un empleado que reportaba posibles delitos federales. Este tribunal no asistirá en una mala fe tan transparente, particularmente cuando la conducta involucra fraude contra los contratos de defensa de la nación. Pero la verdadera satisfacción vino de ver cómo la investigación federal se expandía como una operación de inteligencia exitosa.
Mi paquete de pruebas para la agente Montes no fue solo el fin del esquema de Patricia, fue el comienzo de una investigación a nivel nacional sobre el fraude en las adquisiciones de contratistas de defensa. En 48 horas, los contadores forenses de la FGR estaban llevando a cabo redadas coordinadas en 4 contratistas de defensa, ejecutando órdenes de registro con la precisión de operaciones militares. La red de empresas fantasma que había descubierto era aún más extensa de lo que se sospechaba. Encontraron 18 proveedores falsos adicionales en toda la industria, todos canalizando pagos a través de estructuras corporativas interconectadas. Fraude total en todas las compañías, 16,940 millones de pesos en 8 años. Patricia Piedrasanta había estado al frente de la operación de robo de contratistas de defensa más sofisticada en la historia de la contratación de la Sedena. 6 meses después, estoy sentado en mi nueva oficina en casa 465 metros cuadrados de propiedad con vistas al lago en Valle de Bravo que me recuerdan por qué vale la pena proteger a este país dirigiendo Valdivia Consultores de Seguridad. Nos especializamos en auditoría de cumplimiento y detección de fraude para contratistas de defensa, con un enfoque particular en la integridad de los contratos y la protección de los denunciantes federales. ¿Mi primer cliente? El inspector general de la Sedena. Resulta que habían estado rastreando irregularidades en las adquisiciones en toda la base industrial de defensa durante 3 años, pero no podían penetrar los sistemas financieros sin acceso interno. Mi paquete de pruebas no solo expuso el fraude de una compañía, reveló vulnerabilidades sistémicas que estaban desangrando miles de millones en pesos de los contribuyentes destinados a la defensa nacional. Ahora tengo 18 empleados, todos exmilitares con experiencia en inteligencia, investigación o auditoría. Hemos recuperado 94.000 millones de pesos en pagos fraudulentos en 23 compañías en solo 6 meses. La FGR nos tiene en marcación rápida. El Congreso ha solicitado nuestro testimonio sobre la supervisión de los contratistas de defensa y la Sedena está implementando nuevos protocolos de adquisición basados en nuestras recomendaciones. La ironía no se me escapa. Las mismas habilidades analíticas que me convirtieron en una amenaza para los ejecutivos corruptos ahora me hacen invaluable para las compañías legítimas que intentan mantener operaciones éticas. Gano más en honorarios mensuales de consultoría de lo que ganaba anualmente encima, con total autonomía operativa y la profunda satisfacción de saber que estoy protegiendo a los contribuyentes que financian a nuestro ejército. Patricia Piedrasanta recibió 22 años en una prisión federal. El juez Guillermo Torres lo llamó una traición sobrecogedora a los contribuyentes mexicanos que financian nuestra defensa nacional, y le ordenó pagar 11,360 millones de pesos en restitución. Tendrá 74 años cuando sea liberada, si sobrevive al sistema federal. Miranda encontró empleo como supervisora de operaciones de nivel medio en una pequeña empresa de logística en Toluca, una degradación significativa de la trayectoria hacia la dirección financiera que había estado persiguiendo encima. Andrés vende seguros en Monterrey, ganando aproximadamente lo que gana un analista junior. Ambos están efectivamente en la lista negra para cualquier puesto corporativo serio en la contratación de defensa. Tomás Ferrer, el joven de 28 años al que querían que le reportara, duró exactamente 7 semanas después de que estallara el escándalo. Resulta que haber supervisado a un denunciante federal que expuso miles de millones en fraude no mejora tu currículum en la industria de la defensa. En cuanto a mí, estoy haciendo exactamente lo que siempre he hecho, asegurar que los contratos signifiquen lo que dicen y que la gente cumpla sus compromisos con la seguridad nacional. La diferencia es que ahora trabajo para mí mismo, establezco mis propios parámetros operativos y se me compensa lo que realmente valgo. Mi tarifa de consultoría estándar es de 70.000 pesos por hora, y estoy completamente ocupado hasta el próximo año. ¿La cláusula del contrato que salvó mi carrera y reivindicó mi integridad? He escrito 127 disposiciones similares para otros empleados desde entonces. Cada una personalizada para compañías e industrias específicas, pero todas conteniendo el mismo principio fundamental, hacer que la represalia sea tan financieramente devastadora que nunca valga la pena el riesgo. Porque esto es lo que aprendí en la inteligencia del ejército y confirmé en el mundo corporativo mexicano, la mejor defensa contra los actores criminales no es esperar que desarrollen ética o confiar en sus mejores ángeles. Es asegurar que paguen el precio completo cuando no lo hacen, con intereses y multas que hacen que las consecuencias sean inolvidables. Recibo llamadas cada semana de empleados que han descubierto fraude, despilfarro, abuso o violaciones de seguridad en sus compañías. A veces es un simple robo como la operación de Patricia.
A veces son defectos de seguridad que podrían matar a soldados en combate. A veces es contaminación ambiental que las compañías están encubriendo. Mi consejo es siempre el mismo: documenta todo con precisión militar, protégete legalmente antes de actuar y nunca confíes en que hacer lo correcto será recompensado a menos que lo hayas garantizado contractualmente. El teléfono está sonando de nuevo. Otro denunciante, otro ejecutivo corrupto, otra oportunidad para demostrar que la integridad no es solo un concepto bonito publicado en las paredes corporativas, es un modelo de negocio que puede ser tanto rentable como basado en principios cuando está respaldado por una planificación y preparación adecuadas. A veces, la mejor venganza no es vivir bien. Es vivir bien con 2.400 millones de pesos del dinero de tu enemigo, ganados por ser exactamente la persona por la que intentaron destruirte. Misión cumplida. Objetivo asegurado. Avanzando al siguiente.